Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. La idea es de compartir con ustedes el momento que está atravesando Argentina en términos de energías renovables, las oportunidades y las barreras, el aprendizaje que hicimos de los sucesivos errores cometidos y cuáles en este momento los aspectos que más tenemos que prestar atención para llegar a cumplir las metas que están propuestas. Diagnóstico. Lo que en la página de la Cámara Argentina de Energías Renovables, que es cader.org.ar, están los documentos que respaldan los que voy a contar. Son PDFs bajables en forma gratuita, así que el que quiera profundizar lo que les voy a contar, de ahí se puede ver. Diagnóstico. En su momento, cuando las presidenciales de 2015, trabajamos sobre todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria, tratando de mostrarles la situación con la que se iba a enfrentar el nuevo gobierno, cualquiera que esté fuera de cualquier color político. La idea era, ante el diagnóstico de crisis de infraestructura, tanto en generación como en distribución, mostrarle que los 4 años que tenían por delante iban a tener necesidad de echar mano o a energía térmica importada con fósiles importados o a renovables, porque si consideraban en su plan estratégico nuclear, hidroeléctrica o shale, no eran opciones para su eventual primer mandato si es que eran reelegidos. La idea era mostrarles que en una matriz eléctrica que tenía una capacidad nominal de 31 gigas y que colapsaba con demandas de alrededor de 24, con una capacidad nominal del parque térmico muy por debajo, la real muy por debajo de la nominal, debían hacer un plan estratégico para que la salida de divisas del sector para importar combustibles fósiles que generaban poco empleo y que había un costo financiero muy fuerte porque había que prepagarlos, no sea la principal restricción al crecimiento. Por suerte, todos los equipos técnicos de todos los candidatos adhirieron al diagnóstico y cada uno desde su lugar, en mayor o menor medida, más agresivamente o menos agresivamente, tomaron por primera vez renovables como parte de una política de Estado. Uno de los comentarios que suelo hacer cuando hay auditorios como este es hasta hace 3 años, cuando daba una charla sobre energía renovable o energía solar, no solamente conocía el nombre de pila de la gente del auditorio, probablemente conocía el nombre de pila de los hijos. Éramos un núcleo reducido que nos hablábamos entre nosotros. Y por suerte, el escenario está cambiando y están ingresando actores que probablemente sean menos simpáticos, pero que son necesarios para poder desarrollar el mercado y llevarlo a un sitio cierto. Quiero compartir con ustedes la evaluación de la potencia instalada y llamar su atención sobre esta fracción gris que se ve aquí. La matriz es básicamente hidroeléctrica o fósil, ¿no? Pero este sector que se ve aquí es lo que se llama Energy Delivery de Narsa Camesa de los últimos 8 años. Hace 8 años era solamente un consumo estacional despreciable y desde hace 5 o 6 años todos los días del año comemos combustibles fósiles en motores metidos adentro de container para mitigar el defecto que tenemos en generación y en algunos casos en distribución alrededor de los centros de consumo, sean residenciales o industriales. Este modelo paga precios carísimos por la energía y los combustibles fósiles que importamos para abastecer ese modelo los tenemos que prepagar y tienen todo un costo de transacción que es mucho más caro que cualquiera de las otras fuentes que usamos para financiarlos. En términos ambientales, Argentina tomó el compromiso. Esta sería la curva de Argentina si no hace ninguna reducción de emisiones. Esta es la curva que se comprometió en el Acuerdo de París de acciones voluntarias argentinas, y esta es la curva que podría hacer si tuviera financiamiento subsidiado, o sea, en la jerga del cambio climático es propuesta condicional. Argentina se compromete, como tantos otros países en anexo 1 del protocolo de Kioto, a reducir emisiones si le dan tasa subsidiada para poder hacer este esfuerzo adicional. Argentina, como tantos otros países, este diferencial, hay una buena cantidad de venta de humo, y no de hot air como era la jerga internacional, sino de venta de humo real. Esta Argentina casi de todas formas lo va a hacer por sustitución tecnológica, esta reducción.
El desafío es hacer esta reducción, o sea, el cambio de signo. Además, ese modelo y ese compromiso, la matriz argentina, la que comunica el Ministerio de Ambiente, tiene origen fuerte en el modelo de agro y deforestación y una responsabilidad de 1/4, redondeando, de las emisiones viniendo desde energía. Pero cuando vemos el plan de mitigación, el 53% de la mitigación está apoyada sobre la estrategia energética. O sea, tenemos energía cara con falta de autoabastecimiento importando fósiles y tenemos un compromiso tomado de reducir emisiones muy fuertemente en lo que hace energía. Argentina no es China ni Estados Unidos en términos de emisiones per cápita, pero sí lo que tiene de forma preocupante es que tiene el doble de emisiones per cápita que la región. O sea que comparado contra nuestros vecinos sí somos intensos en energía, y las barreras para arancelarias que nos vamos a enfrentar son intensidad energética y emisiones por unidad de producto en el futuro. O sea, en las próximas negociaciones vamos a enfrentar esas barreras. Vamos a hablar un poco de qué hicieron los que finalmente terminaron siendo elegidos y las fuerzas de oposición respecto de renovable y el plan. Todo esto está en un documento que está en la página de Camesa, que habla sobre todos los proyectos de renovar. No quisiera que toda la charla se fuera con renovar porque es un tema que está particularmente de moda, pero quiero mostrar algunos de los logros de renovar y algunas de las cosas cualitativas. Renovar es el producto de cómo se licitó energía renovable en el corriente año a partir de la ley 27191. La ley 27191 es la ley de promoción, que técnicamente es un modelo de cuota. Lo que fija es 8% de la matriz eléctrica 2017 debe ser de origen renovable, y traza toda una curva que llega hasta 20% en el 2025. Viene a tratar de compensar el incumplimiento de una ley original que era la 26190, que también era un modelo de cuota del año 2006 y reglamentada en el año 2009 para llamar a Genren, que en vez de fijar una curva fijaba un punto. Decía, dentro de 10 años tenemos que tener 8% de la matriz eléctrica de origen renovable. No fijaba en cabeza de quién estaba la responsabilidad, no fijaba penalidades y no fijaba cómo debía producirse, cómo debía instrumentarse. Entonces, resultado de eso, 9 años después nos dimos cuenta que estábamos por debajo del 1% de energía renovable en la matriz eléctrica y que había que reformularla para poder hacer un instrumento valioso. Ese modelo de cuota pasa de una matriz de referencia en el 2015 a una matriz que tendría el 20% de energía renovable en el 2025, con esta participación de nuclear, de hidroeléctrica y térmica. Esta es la visión del gobierno y esta es la curva de crecimiento. Estos 10 gigas respecto al 20% de renovable tienen dos variables que están implícitas. Una es el crecimiento del PBI argentino y la eficiencia energética en ese crecimiento del PBI, y otro es qué factor de utilización, qué factor de carga voy a tener las tecnologías que use. No es lo mismo cuando uso fotovoltaica que eólica que biomasa. Este es un mix simplificado para decir 10 gigavatios. No sabemos si va a ser 10 gigavatios más o menos. La primera licitación de este año, hubo dos rondas de Renovar 1 y 1.5, tuvieron varias sorpresas y muchos méritos. Los méritos se llamó para comprar 1 gigawatt, 1 mega distribuido en esta forma, 600 de eólica, 300 de solar y el resto de bioenergía, y se obtuvieron ofertas por 6 gigas y medio. 6 gigas y medio, el gobierno venía de precios de referencia muy altos de la gestión anterior. El precio del megavatio hora de solar fotovoltaica era $240 con la resolución 108, y lo que pasaba con eólica era $115, $120. El gobierno sabía que tenía que bajar esos precios respecto de los países vecinos, los precios que estaban obteniendo Chile, Perú en las subastas similares, y puso en sobre cerrado el precio máximo al que iba a comprar para no condicionar la oferta. Cuando abrieron los sobres de la ronda 1, se encontraron con precios que eran $49 en eólica y 59 en solar, muy por debajo de los 80 y 90 que había puesto de precio de corte el propio gobierno.
y lo que vio es que era una oportunidad para comprar más que lo que se había propuesto respecto de la ronda 1 y ideó la ronda 1.5, que fue para los propios proyectos que habían sido presentados originalmente pero que no habían ganado por precio, darles la oportunidad de hacer reingeniería del proyecto, cambiar de socio, de financiador y bajar los precios para ponerse por debajo de los precios de la ronda .1 y hacer una nueva licitación. Con esa modalidad contrató, en la primera ronda había contratado 1.1 gigas, recontrató otro tanto. Vamos a ver cómo fue las ofertas que tuvo la primera. Fueron 123 ofertas, de las cuales 49 eran eólicas, 58 solares. Los parques eólicos eran más grandes que los solares, y en biomasa y en micro y pico hidro el éxito fue menor, o no fue éxito, ahora vamos a ver por qué, pero en eólica y en solar estaba largamente sobrepasado. Recuerden que querían comprar 300 megas de solar y tenían 10 veces la oferta, y 600 de eólica tenían casi 6 veces la oferta. Los precios que tuvieron, el mínimo y el promedio respecto a los precios de corte que había puesto el gobierno en sobrecerrado. Todo eso, todas buenas noticias. El problema que vamos a ver ahora, que es el problema a resolver, los proyectos que se adjudicaron fueron estos, fueron en la ronda 1 17 proyectos ubicados en el NOA, los de solar, y en provincia de Buenos Aires y Patagonia los de eólica. Con eso se cubría el 3% del 8% target que tiene la ley. La ronda 1.5 lo que hizo, lo voy a pasar rápido porque si no va a ser, estos son las descripciones de los proyectos, los nombres de los proyectos, la potencia que está en cada lado, están todas colgadas en la página que le hice referencia. La ronda 1.5, proyectos ofertados fueron 47, ya los solares no fueron solamente en el NOA, sino también en Cuyo, y también está más disperso la oferta de eólica. Y terminaron adjudicándose 10 proyectos eólicos, 20 solares con esta potencia y con un precio promedio entre alrededor de $54. Lo bueno y lo malo de esto, es un desafío poder correr la carrera de instalar en el lapso de 2 años, redondeando. Los proyectos tienen distintos plazos de ejecución, hay algunos de 1 año y fracción y otros de 2 años y fracción. La media es de 2 años, construir 2,5 gigas redondeando en tan poco tiempo, porque antes nos sobraban las manos porque no teníamos mercado interno y lo exportábamos a los países de la región. Argentina, por tamaño de matriz eléctrica, es la tercera de la región después de Brasil y de México, y en renovables estamos, según la tecnología, en el puesto 14 o 15. Entonces ese gap a suplir demanda mucho financiamiento y mucho recurso humano y mucha infraestructura de rutas y de puertos para llevar todos los equipos a destino en los tiempos prefijados. Entonces el desafío es conseguir el financiamiento, tener la cantidad de recursos humanos que hace falta para poder instalar todo en tiempo y forma, y la infraestructura juega un rol importante, porque tanto las plumas para izar las torres eólicas como la cantidad de camiones que va a demandar en paralelo los pasos que vienen del Pacífico con los módulos importados para llegar hasta Cuyo o el NOA son reactivos limitantes importantes. Otro de los reactivos limitantes es que las ofertas de los proyectos se hicieron pre-Trump y la adjudicación de los proyectos son post-Trump. En el camino hay 1,5 puntos, 2 puntos de tasa hacia arriba, y eso quita rentabilidad para el dueño del proyecto. Hay algunos que pudieron cerrar con la tasa original, la mayoría tiene un recorte a partir de esa tasa. Este es el listado de los proyectos, lo paso rápido para no... Otra parte, hay un cambio de paradigma relacionado con renovables, que no es solamente construir parques para rápidamente llevar potencia significativa para mitigar los defectos de infraestructura en generación. Es lógico que el gobierno, teniendo buen recurso, tierras disponibles y necesitando toda la potencia que esté disponible para cubrir el gap que tiene de oferta, vaya sobre parques rápidamente. Pero eso es, en términos filosóficos, emular el modelo que se quiere desplazar, porque estoy generando
en forma concentrada, con grandes distancias a los centros urbanos y con pérdidas significativas en transporte y distribución. Podría estar reemplazando una central de carbón, una central nuclear y poniendo una solar o una eólica, que la filosofía del resto del modelo es la misma. Estoy reemplazando la fuente por una más limpia, pero no cambiando el paradigma. La idea de generar cerca del consumo tiene un cambio en la concepción. Ya el usuario no es solamente un consumidor pasivo que acciona para sus electrodomésticos o sus luces para consumir, sino que genera energía e inyecta y toma de la red, racionalizando sus propias conductas. Seguramente Andrea habrá hablado de todas las campañas de racionalización de demanda. Racionalizar la demanda para mí es la primera de las fuentes renovables. Antes que ver cómo genero energía limpia, tengo que ver cómo no la malgasto. Y una vez que tengo racionalizada la demanda, el hecho de tener tanto en sector residencial como en comercial como en industrial inyección de energía en baja tensión o en media tensión en el sitio del consumo tiene un cambio cualitativo, ya no es solamente un cambio de una tecnología por otra. Aquí hay distintos ejemplos. En este caso es una segunda piel de edificios ya construidos. En estos casos reemplazo materiales de construcción y en algunos casos, según cuál sea el material y el país, el costo del material ya mitigo la participación de fotovoltaico en esos edificios. Áreas comerciales como techos de parkings o naves comerciales, industriales o ferroviarias. Y parques, aquí me guardo siempre, este en particular que se ve aquí, es La Jacinta en Uruguay. Uruguay inauguró este parque hace un año y unos meses, de 50 megavatios. El mercado argentino hasta diciembre del año pasado, acumulado histórico, era de 25 megas. Uruguay en una planta para UTE tuvo el doble del mercado argentino acumulado histórico. En la inauguración, un amigo uruguayo me hizo dos chistes que para mí me gustan porque me parecen representativos del momento. Me decía, perdón para los uruguayos por el primer chiste, esperen al segundo. Me decía, si lo pudimos hacer nosotros, que somos una provincia argentina en territorio brasileño, ¿cómo no van a poder hacerlo ustedes con el tamaño de su economía? Y acto seguido me decía, lo que ustedes podrán tener papa, pero lo que no tienen es cura. Y es una buena metáfora si lo piensan un rato de Argentina. Bueno, en términos de cuando se ve la evolución hacia dónde va el mercado, el 90%, esto es Latinoamérica, y 2015 y 2016 dato y el resto proyectado. La energía distribuida, tanto residencial como industrial como comercial, empieza a tener un market share más importante a medida que va pasando el tiempo, porque no solamente van saturando los parques y las instalaciones de redes disponibles para poder hacer eso, sino que va cambiando la concepción de la generación y el involucramiento con o sin redes inteligentes de los sectores, consumiendo en el propio lugar generando en el propio lugar del consumo. En la Cámara estamos trabajando con un cuadro como este, que lo que busca es darle a todas las provincias en Argentina valores de referencia para la toma de decisión. Y les cuento un poquito, está hecho para distintas tecnologías, este está hecho para solar y para un estado americano, pero para distintas tecnologías en distintas provincias. Para explicárselo muy rápidamente, tiene una barra que es el costo de generación, que a medida que el factor de escala va agrandándose, o sea, el sistema residencial pequeño de 10 kilos, de 10 a 20, de 20 a 50, hasta llegar a medio mega, integrado en edificios, y luego a partir de aquí parques que ya inyectan no en media tensión sino en alta, de distintos tamaños, 5 mega, 10 mega, 20 y 185. Hay un factor de escala que es netamente descendiente, si hay alguna disrupción aquí en términos de conexiones naves industriales grandes respecto del parque que es más pequeño, de 5 megas, pero después es estrictamente decreciente. Este sector que se ve acá, que es el costo de transporte y distribución, el gobierno hoy lo toma como 15% como dato para Argentina promedio. Lo que nosotros queremos ver es cuánto es en cada lugar, porque ¿recuerdan la definición de Humberto Eco de estadística? Es aquella ciencia por la cual si un hombre come 2 pollos, otro no come ninguno, 2 hombres comieron un pollo cada uno. Bueno, para tratar de que no suceda eso, que estamos construyendo esta matriz para mostrar que lo que desplaza distribuida hoy
es mucho más barato que el costo de distribuida. Entrar tarde en el modelo de energía renovable en general y de distribuida en particular tiene un montón de defectos, pero una de las virtudes que tiene es que aprender de los errores del prójimo. Y nosotros podemos aprender de qué modelos no funcionaron y cuáles fueron más exitosos de los países de la región y del resto del mundo, como para tener metas en forma más barata. Este es un paso en la dirección correcta, uno de los primeros en su tipo del Ministerio de Ciencia y Tecnología, donde estaba la bodega Giol, el edificio donde está el Museo de Ciencia y Técnica Participativo y CONICET. En el techo tiene 40 kilos, que están preparados para inyectar energía en la red cuando la ley lo permita. Hoy lo autoconsume, pero puede vender en el fin de semana los excedentes si está conectado. Algunos aspectos técnicos de discusión esto puede parecer muy técnico, pero es importante en la toma de decisiones. Hoy justo estuvimos en una reunión discutiendo marcos regulatorios con los entes reguladores, tanto el nacional como de las distintas jurisdicciones provinciales y legisladores, porque este es el costo de BOS. BOS son, en la sigla, el acrónimo es la sigla en inglés, es Balance of System, es básicamente todo el sistema que no es módulo fotovoltaico de un sistema solar. El módulo fotovoltaico es casi un commodity en términos de precio, y lo que se analiza es estructura de soporte, puesta, tableros, inversores, seccionadores, todo lo que no es módulo. Y todos son países anexo 1 al protocolo de Kioto, y todos países industrializados de alto nivel de seguridad, y lo que uno ve es que el precio de algunos estados de Estados Unidos es casi el doble de Alemania. Entonces tiene un rol importante el ser eficiente en esto, y ahora que están empezando a haber algunas leyes provinciales de distribuida, por dejar el ejemplo mejor logrado es en Salta. Salta tiene un modelo de remuneración diferencial. Cuando uno va a ver el tablero de la ley salteña y ve el tablero que la Asociación Electrotécnica Argentina hizo normas de recomendación, porque no son mandatorias, el costo del tablero de la Asociación Electrotécnica Argentina, hecho hace 1 año y medio para la ley salteña, cumpliendo con todos los mismos requisitos, salía 6.000 pesos, y el tablero de la ley salteña salía 14.000. Entonces tiene un costo de transacción que termina yendo a parar el costo del megavatio hora que vamos a pagar de eso, y lo que tiene que ver básicamente son con protecciones redundantes, protecciones que están en el inversor de corriente y que la empresa eléctrica por las dudas las pide en el tablero. En el caso de Estados Unidos, la reglamentación lo que pide es una llave de desconexión en la puerta del inmueble, y en Alemania no lo pide, y que deja que todas las funciones estén en el inversor. Si está certificado y homologado el inversor y sus funciones de seguridad, no hace falta que esté en el tablero de la puerta. Y eso hace esta diferencia notable entre un modelo y otro. Los drivers para adaptar una tecnología, en particular energía distribuida, son básicamente financiamiento y precio, el costo del megavatio hora. Ahora, no son los únicos dos, y los errores más habituales que se cometen son pensar que son los únicos dos, por ser los principales, los únicos. La modalidad de contratación en la provincia de Ontario, en Canadá, hicieron el mismo modelo con los mismos costos económicos y con la misma financiación, y la certificación era farragosa, era burocrática, tenía un costo significativo, ingeniero matriculado, no arrancaba, el modelo era lineal y simplemente no crecía. Certificaron instaladores, hicieron instalaciones por muestreo, la auditoría era también por muestreo, y creció exponencialmente. Mismo modelo, mismos actores, mismos costos, misma financiación, modalidad de adopción de la tecnología para la certificación distinta, crecimiento acelerado, crecimiento lento. Esto, y por ejemplo en Argentina, si yo hoy, como está escrito el borrador de ley que se está tratando, después de arrastrar de mes a mes saldos positivos, o sea, yo tengo un sistema de generación en mi casa, de la tecnología que sea, este mes genero más que lo que consumo, me queda saldo acreedor, lo paso al mes siguiente o al bimestre siguiente. Puedo seguir haciendo eso hasta 1 año. Si después de 1 año tengo un saldo crónico de excedente, se lo puedo cobrar a la distribuidora. Si no modifico la ley, si no modifico el resto de la ley fiscal, y eso sale así, al usuario lo obliga a inscribirse como mercado eléctrico mayorista y tener que discriminar IVA, o sea que nunca va a suceder. Hay una serie de cosas que hay que tener en consideración que aparecen como secundarias y no son secundarias. Esto, por ejemplo, es la velocidad de adopción para distintos países industrializados desde que se decide
la política de distribuida hasta que realmente alcanza. O sea, distintos mercados con la misma tecnología, distintas respuestas. Muy rápidamente, porque ya me estoy por pasar, es señalarles que esto que pasó a ser plataforma de Estado, escenarios energéticos que antes, al principio, cuando hicimos la experiencia de 2030, fueron solamente escenarios de oferta. Aquí ya empezamos a trabajar con escenarios de oferta y demanda y a sofisticar un poco el modelo, y ahora que es política de Estado y que se institucionaliza la participación de los distintos actores, se va a hacer más refinado y con conclusiones más interesantes. Pero una que a mí me gusta mostrar es inversión total acumulada, la discusión entre los más conservadores de una matriz fósil y en extenso de ciclos combinados porque es más barato. En general las instituciones fueron el Consejo Mundial de Energía, GERA, CADER, el Foro de Ecología Política, son los verdes en Argentina, la Facultad de Ingeniería de la UBA y la Fundación Vida Silvestre. Simplemente una conclusión: cuando BAU es business as usual y URE es con adopción de políticas activas de uso razonable de energía. Lo que hicimos, citemos en el de URE porque el de BAU no tiene sentido porque no es deseable. En el de URE de AGERA, que era el más conservador en términos de ciclos combinados hasta que acompañar la demanda, tenía respecto del nuestro, de CADER, de URE, casi una diferencia de, redondeando, 30.000 millones de dólares, son 38, no, 15.000 millones de dólares de diferencia en la inversión. Un número, ¿no? Nadie anda con 15.000 millones de dólares en el bolsillo como para diversificar. La primera conclusión decía, renovables es muy caro. La segunda es, este es el costo combustible total acumulado en el mismo periodo. El de AGERA de URE, y miren que cambió la ordenada de la misma, pero cambió de escala. 120.000 millones contra 85.000, 90.000. O sea que el doble se gasta en el ciclo de vida para hacerles una reducción. Hay que hacer una cosa más sofisticada, aparte de esto ya quedó un poco desactualizado. Cuando yo compro un motor o un ciclo combinado y me condeno a proveerle combustible para operarlo durante el análisis del ciclo de vida, estoy pagando más barata la inversión inicial, o sea que necesito menos financiamiento para la inversión inicial, pero para el ciclo de vida necesito el doble. Entonces, yo me conformaría hoy con dos conclusiones respecto de esta charla. Una es que el recurso natural condiciona pero no determina. Argentina tiene de los mejores vientos del mundo, el mejor sol del mundo, tiene una cantidad de biomasa de residuo para hacer biomasa, por lo menos los primeros 2.000 megas sin tener costos significativos, y hasta ahora no logró arrancar. Por suerte, estamos en las vísperas de un cambio de etapa. Alemania, virtualmente a la sombra, fue el primer mercado mundial de energía solar durante más de 20 años. O sea, que el recurso obviamente condiciona la rentabilidad que voy a tener, es una verdad trivial, pero marco regulatorio, tasa de interés, cumplimiento de los contratos, tiene mucho más peso en el desarrollo de un mercado que el recurso propiamente dicho. Y el segundo es diversificar con renovables hoy. Conclusión. Diversificar con renovables hoy. Yo antes empezaba, hace 32 años que trabajo en energía solar, es lo único que hice en toda mi vida. Yo antes empezaba por todas las externalidades positivas, ¿no? Pensaba que mejor para el medio ambiente, baja de emisiones, creador de empleo. Ahora empiezo al revés porque sé a quién le estoy hablando, en general, no este auditorio de hoy, sino en general con los políticos. Es más barato, saca menos divisas del sistema, del país, genera más empleo, genera más impuestos porque los combustibles fósiles, la mayoría están exonerados de buena parte de los impuestos de ingreso, y tiene menos índice de corrupción en términos de por cómo se ejecutan. Hacen la matriz más segura, sin hablamos de cumplir la ley, la 27191, hacen la matriz más segura por ser más diversificada y tienen asociados un cambio de paradigma. Además, están tratando de anticiparse o desatrasarse, según se vea, respecto de las barreras arancelarias que se vienen para las economías emergentes en términos de intensidad energética y emisiones. Hoy no hay una sola razón para no adoptar renovables en Argentina. La verdad, es una discusión que no debiéramos perder tiempo, debiéramos invertir el tiempo en ver
cómo convocamos a los mejores de adentro y de afuera para hacer la curva de aprendizaje lo más rápida posible. Pero discutir si es renovable sí o renovable no tiene ningún sentido. Ahora sí, para terminar, el chiste no es del todo bueno, pero es gráfico en mi opinión respecto de la necesidad de cambio de paradigma. Si seguimos buscando commodities exportables bajo tierra, no vemos la solución que aparece todos los días, y para verla hay que cambiar el punto de vista. En términos, para no traicionarme a mí mismo, yo cuando les decía que hace 32 años que trabajo en energía solar, me creo mi propia causa, tengo 52, hasta los 49 ni siquiera auto tenía, ahora tuve que bajar algunas de las banderas por padre grande, hija burguesa, pero digamos, me creo mi discurso de huella de carbono. Y el paradigma a transmitirles o intentar compartir con ustedes estamos tomando tiempo para modificar el modelo de producción y el modelo de consumo que no tenemos. Y lo estamos haciendo, yo siempre uso perdón para la gente que ya lo haya escuchado, pero uso la misma parábola para graficar el momento, porque muchas veces con imágenes más gráficas se permite apreciar la situación en la que estamos. Es atribuida a Tarquino, 550 a.C., antes del Imperio Romano. Tarquino era conocido como el Soberbio. Siempre aquí, cuando no estoy en Argentina o en Buenos Aires, digo que no era porteño, y es donde más se ríe la gente de toda la presentación. Bueno, Tarquino, que era romano, era conocido como el Soberbio, y se encuentra con una viejita en la calle que le dice, que tenía 9 papiros, y le dice: son los papiros de la sabiduría universal. ¿Quiere comprarlos por 3 monedas de oro? Tarquino, que no por nada era conocido como el Soberbio, se ríe de la señora diciendo que va a tener esta vieja loca 9 papiros de la sabiduría universal, y rechaza la oferta. La viejita toma 3 papiros y los quema. Le dice: ¿quiere comprar los 6 que quedan por 6 monedas de oro? Tarquino la mira como diciendo: porque si no compré antes, que eran más, ¿por qué voy a comprar ahora? Toma 3 más y los quema. Quedan 3. ¿Quiere comprar los 3 que quedan por 9 monedas de oro? Tarquino dice: sí, esta vieja loca tiene razón. Al ver que se perdía definitivamente algo que parecía ser valioso, termina pagando las 9 monedas de oro, que no le significaba mucho, para pagar por ver. La fábula dice que se convirtieron en los oráculos sibelinos, que fueron material de consulta del posterior Imperio Romano. Esa parte de la fábula a mí la verdad mucho no me preocupa, no sé ni siquiera si es cierta o no. Lo que me parece gráfico es que Tarquino, por su desconocimiento y su soberbia, solo por esperar, pagó el triple por 1/3. Nosotros estamos esperando que el problema de las emisiones y el cambio de modelo lo haga otro y lo pague otro. Obviamente no somos los principales responsables y no tenemos que tener rol protagónico en términos de los esfuerzos que hay que hacer para reducir respecto de los países industrializados centrales. Pero estamos, digamos, figura común remanida, estamos en la cubierta del Titanic discutiendo quién va a pagar la cuenta. Si no hacemos una modificación activa, consciente, para reducir ya no el modelo de París del año pasado, de menos de 2 grados a fin de este siglo, vamos a pagar consecuencias que no tienen que ver con el día después de mañana y que se inunde la Quinta Avenida de New York. Las poblaciones vulnerables hoy están pagando el costo de un modelo de desarrollo que no eligen y del cual no se ven beneficiados. Para resumirlo, de Argentina tenemos opciones de recursos humanos, oportunidades de nuevo marco regulatorio, estamos formando los recursos humanos necesarios para correr la carrera de las renovables. Depende de todos los actores, no depende solo del Estado, no depende solo de los bancos, no depende solo de las empresas o de las universidades, depende de todos. Tenemos 2 opciones: discutir si alambramos el país para cazar en el zoológico y solamente vivimos con lo nuestro, o si importamos todos y no desarrollamos ninguna industria local, porque total no importa. La verdad es que Espacio para Todos es un momento significativamente prometedor para las renovables. Es la 5ª vez que es un motivo significativamente prometedor para las renovables en Argentina. Así que el desafío no es un chiste. Ojalá esta vez estemos a la altura de las circunstancias. Muchas gracias. Muchas gracias.